Y pues bueno, hermanos, vamos a entrar en el tiempo de la palabra. Vámonos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Entonces, pues vamos a iniciar, vamos a tomar lectura del 1 al 7 del capítulo 3, Primera de Pedro. Dice: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando nuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Oremos. Padre, no nos cansamos, Señor, de venir ante ti, a orar, Señor, poner en tus manos todo, Señor, lo que acontece, todo lo que hacemos en esta hora, Señor. Asimismo, Padre, que queremos pedirte, Señor, que tú nos hables, que tú nos guíes, nos dirijas, nos confrontes, nos corrijas, redargullas, Padre, en nuestro corazón, nos enseñes, Señor, pero que también nosotros, Padre, asimismo podamos nosotros tener una aplicación correcta a lo que tú nos enseñas, Padre, una acción correcta con base a tu palabra, Señor. Que no quede solamente la información dentro de nosotros, sino que también salga a relucir en lo que hacemos, Padre. Ayúdanos a la comprensión de tu palabra, danos tu espíritu, que tu espíritu sea el que nos dé discernimiento de cada una de tus palabras en lo que tú nos llamas, Padre. Fortalécenos ante tu palabra, Señor, y glorifica a Jesucristo en esta hora. Señor, gracias por mis hermanos que están aquí, gracias por esta gran disposición, por la oportunidad que tú les das de despertar, poder venir, Señor, la salud necesaria, Señor, para poder hacerlo, Señor. Y también, Señor, por aquellos que no han podido venir por alguna enfermedad, Señor, tú hazles llegar tu palabra, Señor, y tú cuida cada corazón para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en este pasaje, un pasaje pues muy interesante, porque el apóstol Pedro va a hablar acerca del matrimonio, ¿no? Y se va a dirigir en el matrimonio se va a dirigir a las mujeres, en cómo debe ser su buena manera de vivir ante sus maridos, y también se va a dirigir hacia los maridos, de cómo debe ser su buena manera de vivir pues, con sus esposas, ¿no? Específicamente, al principio habla de que es probable que en esta iglesia pues había más mujeres, como en todas las iglesias, ¿no? Hay más mujeres que varones, y esto nos habla de que probablemente sus esposos en ese momento en que se convirtieron, pues sus esposos no eran creyentes, ¿no? Entonces el apóstol Pedro se está como que dando cuenta de esto, y les dice a las mujeres: sean de ejemplo, sométanse, ¿no? Busquen el bien si sus esposos no son creyentes, ¿no? Porque de alguna manera el poder tener esa buena actitud, esa buena manera de vivir, puede ser que ellos crean, ¿no? Y todo viene del contexto de los gobernantes, ¿se acuerdan? Los gobernantes y luego los amos, ¿verdad? Es la misma línea, solamente que ahorita el apóstol Pedro se va a dirigir a las mujeres y posteriormente a los hombres en el matrimonio. Entonces, si tú eres casado, bajo la bendición de Dios, tú has de saber que la vida matrimonial es difícil.
es complicado. No conozco a un matrimonio que diga, ay, yo soy siempre feliz o yo siempre me entiendo con mi esposa. Siempre hay diferencias, pues imagínense, dos pecadores viviendo en el mismo techo, ¿no? Entonces, va a haber roces, va a haber diferencias, ¿no? Pero la importancia de cómo nosotros atendemos a estas diferencias o a estos roces que pueden resultar, ¿no? Ahora, si la vida matrimonial con Cristo es difícil, ahora imagínense sin Cristo, ¿no? Es un caos. Un pastor decía, es un infierno, un matrimonio sin Cristo. Es por eso que hoy en día pues vemos muchos divorcios, muchos adulterios, muchas situaciones difíciles y para Pedro le es necesario abordar este tema en esa línea de ser honorable con los no cristianos, puesto que les va a hablar a las mujeres de ser de ejemplo para sus esposos que no han creído. Pero ahora se va a referir a este matrimonio en el cual uno es creyente, el otro no, y si nosotros vemos la atmósfera externa en cuanto a Pedro era casado, sabíamos eso, ¿no? Pedro era casado y podemos entender un poquito más lo que está diciendo Pedro aquí, puesto que dice la historia, ¿verdad?, que Pedro ve a su esposa morir crucificada, ¿no? Esto no es como nada más una información que podamos tener, sino que nos abre un panorama más amplio del saber la actitud de su esposa, de Pedro, al poder decir, no importa que yo muera crucificada, no voy a negar a mi Señor. Seguramente la esposa de Pedro le habían dicho que negara al Señor, pero ella no lo hace, y es por eso que Pedro la ve, que está crucificada. ¿Y se acuerdan esa frase que dijimos alguna vez cuando tocamos este tema? Pedro le dijo, dice la historia, no es bíblico, pero dice la historia que Pedro le dice, recuerda al Señor. Cuando ve a su esposa siendo crucificada, Pedro nada más le dice, recuerda al Señor. No le dice, recuérdame a mí, recuerda al Señor. Esto nos va a abrir un poquito el panorama de lo que Pedro va a querer decir en este tiempo acerca del matrimonio. Entonces, nos habla también del amor que su esposa tenía por el Señor, pues no negó la fe. Nos hace ver aquí la vida piadosa de la esposa de Pedro. Es probable que cuando Pedro escribe esta carta, es probable que su esposa ya había muerto. Es probable que su esposa ya había sido crucificada. Puesto que Pedro, 1 o 2 años después de escribir la segunda carta, también muere, ¿no?, crucificado de cabeza. Entonces, esto nos abre todavía un poquito más el poder comprender lo que Pedro va a decirnos el día de hoy en este pasaje. Bueno, el Señor a través de Pedro. Y llegamos a este capítulo 3, en donde estamos viendo una segunda parte de esta carta. Recordemos que en la primera parte Pedro le ha dicho a su audiencia, en un sentido de ánimo, de fortaleza, a raíz de esta persecución, él está diciendo, recuerden su gran salvación. Recuerden que ustedes han recibido la fe. Recuerden que esta salvación que ustedes tienen está segura en Cristo. Recuerden que esta salvación está preservada. Que esta gran salvación no se marchita, es eterna. Y Pedro los está animando, ¿verdad? Los está animando a mantener una buena actitud, puesto que ya tenían todas estas cosas por así decirlo, por la fe, porque ellos habían confiado. En esta segunda parte, ahora Pedro les está solicitando ser de ejemplo. Constantemente, sean ejemplo con sus autoridades. Amen a sus autoridades. Sujétense a sus amos. Y ahora les va a decir a las esposas creyentes que tienen esposos no creyentes, sujétense a sus esposos, aun si no son creyentes. El punto de Pedro aquí es, sean ejemplo
a todos los hombres, lleven una vida honorable delante de los incrédulos, ¿no? Sujétense a sus gobiernos, a sus amos, y ahora aquí va a tocar este tema matrimonial o este tema familiar, de cómo nos va a hacer ver cómo funciona un matrimonio, cómo funciona una familia. Y eso es lo que estudiaremos el día de hoy. Y Pedro va a dedicar estos 7 versículos para continuar sobre este tema de la sujeción, pero como te decía, en un entorno familiar y matrimonial. Y si tú eres casado o casada, este es un tema muy importante para ti. Pero también si no eres casado y te vas a casar, es necesario que lo sepas. Pero también si no eres casado o estuviste casado, ¿de qué manera tú puedes cumplir con ese rol que Dios te ha dado como mujer o como varón? No es como decir, Pedro habla acerca del matrimonio, no es para mí este mensaje. O no soy casado, no es para mí, o no soy casada, no es para mí este mensaje. Al final, hermanos, ¿qué somos de Cristo? Su esposa, ¿verdad? Y entonces, como somos la esposa de Cristo, y que este matrimonio se va a consumar cuando Cristo venga, en las bodas del Cordero, entonces debemos atender también la instrucción como esposa de Cristo. El estar bien con todos los hombres, el sujetarme a Cristo, el sujetarme a mis autoridades. ¿Cómo me sujeto a Cristo? Sujetándome a mis autoridades, a mis amos, sujetándome a mi marido en este caso, amando a mi esposa como vaso frágil, como lo dice Pedro aquí. En eso estamos como esposa, como cuerpo de Cristo, estamos sujetándonos a Él. Entonces, escucha cómo Pedro comienza a hablar de este tema. Dice, asimismo, versículo 1, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, dice el 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Dice aquí el apóstol Pedro hace un llamado específico. ¿Hacia quién? Hacia las mujeres, hacia las esposas. Dice, así mismo, comienza diciendo así mismo, es decir, así como tienen que, como les he dicho, que se sujeten a sus amos, a sus gobernantes, así también ustedes, esposas, deben estar sujetas a sus maridos, aun si estos no son creyentes. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. ¿Recuerdas la razón por la que debían estar sujetos, la audiencia de Pedro debía estar sujetos a sus amos y gobernantes? Dijimos anteriormente 2 cosas importantes, porque era ¿qué? La voluntad de Dios y porque eso era aprobado por Dios. Y es importante aclarar, hermanos, aquí que la sujeción que Dios establece, que de hecho la establece desde el Génesis, en estos roles de varón, mujer, en esta unidad matrimonial, desde el Génesis vemos que esta sujeción no lo hace el Señor con una intención de superioridad. No está diciendo que el hombre es superior sobre la mujer, sino que tiene un rol diferente con la mujer. Eso lo estamos viendo con varones, así que si no has venido con varones, pues vente, todavía te puedes agregar, ¿no? Estamos viendo el rol del varón en el matrimonio y en otros ámbitos. Entonces, importante aclarar, ¿verdad? Esto. Y esto nos habla del orden de Dios. Dios es un Dios de orden. El hecho de que Dios diga que la mujer debe sujetarse al marido no es por una superioridad entre uno y otro, sino porque es el orden de Dios. Porque Dios es un Dios de orden. Porque hay un diseño. Porque cuando Dios nos creó, Él diseñó el matrimonio, ¿no? Él crea al hombre, ¿verdad? E inmediatamente crea el matrimonio cuando le da a la mujer. El matrimonio es de las primeras cosas que se crean. Dice el Señor, no es bueno, ¿verdad?, que el hombre esté solo. Y cuando ve toda su creación, dice la palabra que Él dijo, esto que acabo de hacer es bueno, puesto que Él lo diseñó, puesto que Él estableció las reglas de su creación, de lo que Él había hecho. Entonces, de hecho, vemos en la palabra varias situaciones de sujeción. Vemos a Cristo sujetándose al Padre, ¿verdad?
Y va a llegar un momento cuando se consume la salvación que el Padre se va a sujetar a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante en el discipulado. Vemos también que la iglesia se sujeta a Cristo. Vemos que los hijos deben sujetarse a sus padres. Vemos constantemente este tema de la sujeción. Esto por diseño de Dios, esto por orden de Dios. Y cuando hay orden, hay bendición, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no hay orden? Hay maldición, ¿verdad? Hay caos. Entonces, esto vemos que es un llamado de Dios al orden. Y cuando hay orden, hay bendición. Cuando hay diseño, hay una buena funcionalidad en las familias. Cuando no hay diseño en las familias se rompen y hay caos. Cuando no hay orden en la familia, hay caos. Y pasa lo que pasa en las familias. Los hijos tienen actitudes diferentes, ¿no? Divorcios, incluso violencia, infidelidades, porque no hay orden, porque no hay una buena función, porque no se conoce el diseño de cómo Dios diseñó el matrimonio para que funcionara correctamente para su gloria. Y Pedro expone aquí este propósito de la sujeción a los maridos, por cuanto le está hablando a las esposas, dice cuando estos no son creyentes, y dice para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Esto último también puede decirse, dice, para que por la buena influencia de las esposas, ellos sean ganados, considerando su buena conducta casta, pura y respetuosa. Aunque aquí Pedro se refiere a las mujeres, obviamente es aplicable también a los hombres creyentes que probablemente tengan esposas no creyentes, ¿no? Son casos como muy vagos, pues puede suceder, ¿no? Pero de hecho Pablo también va a exhortar a aquellos esposos que sus esposas no son creyentes. Nada más como referencia, dice, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Hablando de la buena conducta, ¿qué sabes tú? Que quizá con tu conducta o quizá con tu buena manera de vivir ante él, harás salvo a tu marido. O propiciará la salvación de tu marido. Y luego le dice a los hombres, luego le dice, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salva a tu mujer? Entonces, no es nada más como decir esto es para las mujeres, sino también para los hombres, ¿no? Que pueden estar en esta situación. Entonces decíamos anteriormente, hermanos, que el incrédulo, lo primero, o lo que el incrédulo lo que necesita son buenas obras de nosotros. Tú puedes hablarle de Cristo, sí, pero el incrédulo, al que tú le hables de Cristo, él va a comparar tus buenas obras con lo que tú le estás diciendo. Porque para él es más importante que tú tengas una buena conducta. Para él es importante que la manera en cómo te conduzcas sea congruente con lo que tú crees. Y entonces el incrédulo pueda decir, entonces sí quiero conocer a Dios. Entonces sí quiero conocer a Cristo. Sí voy a tu iglesia. Pero cuando no pasa eso, cuando tu conducta no está a la par de lo que crees, entonces el incrédulo va a decir, si es así, entonces no voy. Por eso dice el apóstol Pedro, sean de buena conducta con sus esposos. Y yo conozco varios casos en los que primero la mujer conoce y entonces se jala a toda la familia. El caso de mi suegra, ¿no? Yo creo que si mi suegra no hubiera creído en ese entonces, a lo mejor yo no estuviera aquí, ¿no? Porque yo, por parte de mi esposa, pues conocí al Señor, ¿no? Entonces, es importante porque el llamado es sujetarse al esposo no creyente, ¿no? Ojo, no es un llamado a los solteros, ¿no? Es específicamente a las mujeres, porque llega a pasar también, ¿no? De que ya los novios ahora ya se creen matrimonio, y ya hasta le dicen suegra o suegro a la persona, ¿no? Eso es que mi suegro, pero ni siquiera están casados. No, aquí está específicamente el apóstol Pedro dirigiéndose a las esposas.
o tampoco es para que tú digas, entonces voy a andar con un incrédulo para ver si se convierte. No, sino que la situación que estaba viviendo es que estos se convirtieron y escucharon, entonces ya estaban casados, entonces la mujer creyó primero, entonces la mujer tenía que ser de ejemplo para el marido que todavía no había creído. No sé si, creo que siempre ha sido ese el orden, ¿no? No sé si los que estén casados aquí, primero la mujer se conoció y luego ya el marido, ¿no? Pero es algo que sucede comúnmente. Entonces, tampoco es para que tú digas, voy a andar con un incrédulo y yo lo voy a convertir. No, hermanos, no es así. Porque ese es yugo desigual y eso es pecado. No podemos convertirlos al Señor, porque solamente el Señor es el que convierte, ¿no? Está hablándole específicamente aquí al matrimonio. Entonces, si tú tienes esposo o esposa incrédula o alguien que es débil en la fe, sea esposo o esposa, en lo primero que tú te tienes que ocupar es el tener una conducta correcta delante de él. Si eres mujer, sujétate a él. Si eres hombre, trata a tu esposa que no es creyente, trátala como vaso frágil. Ámala. Ahorita vamos a ver de qué se trata esta expresión vaso frágil, ¿no? Entonces, pero me encanta más aquí, porque yo veo esta historia de mi suegra, ¿no? A mí me impacta porque el que el Señor salve a una mujer primeramente, y esta mujer acarrea a su familia para la fe, no saben qué bendición es para las generaciones que vienen. El atender al mandamiento del Señor de la sujeción puede traer una bendición tan grande, incluso a generaciones. Es por eso que estoy aquí, es por eso que yo veo a mis hijos y esa salvación que Dios tuvo por mi suegra, ahora, ¿cómo viene a relucir, por ejemplo, ahora a sus nietos? Y cómo ahora va a relucir a sus tataranietos. Ese debe ser el gozo tuyo, de poder decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero sujetarme a mi esposo. Yo quiero servirte, Señor. Porque a veces pensamos demasiado en nosotros, ¿no? De estar yo bien contigo, pero también debemos de ver todo lo que hay por delante. El ver a nuestros nietos, el ver a toda una generación gozado del Señor por esa decisión que yo tuve de seguir a Cristo con convicción. ¿Cómo tú estás siendo de ejemplo para otros? Estás siendo de ejemplo estás siendo de ejemplo en tu matrimonio para que entonces tus hijos y tus nietos vean y digan, mira a mi papá, mira a mi abuelo. Yo creí porque porque yo vi a un abuelo piadoso. Yo creí porque vi a una abuela piadosa. Yo ahora me sujeto a mi esposo porque me enseñó mi abuela que así el Señor dice que se debe hacer. O me enseñó y que la abuela diga, no, pues a mí me enseñó mi abuela. Entonces a veces estamos así como muy enfocados en nosotros que no sabemos la bendición que tenemos por delante cuando nosotros atendemos a la voluntad de Dios, de lo que Él dice, a su diseño, a su orden. ¿Cuánto más debemos nosotros perseverar en buscar hacer lo bueno a todos? Porque eso se contagia. Entonces, me encanta porque dice que este llamado a la mujer, entonces, es un llamado a una conducta pura, a una conducta respetuosa a su marido. Y entonces ahí los esposos quedan aquí mirando de reojo a su esposa, ¿no? Mira, o codeando a su esposa, ¿no? Mira lo que dice el Señor, ¿no? Respétame. No, sí. Pero, a ver, espérense, ahorita viene para los maridos. Ahorita también las mujeres van a codear a sus esposos. Pero vamos poco a poco. Entonces, es que más dice, ahora tú dirás, esto no es mi caso, no soy casada, mi marido sí es creyente, o los hombres pueden decir, eso es solo para las mujeres, pero como te decía al principio, hermanos, que como renacidos del Señor, somos la esposa de Cristo, así que el llamado a la conducta pura y respetuosa es para todos, puesto que somos la esposa de Cristo. Sí es cierto que la mujer tiene esa responsabilidad
Pero como iglesia, hermanos, también tenemos esa gran responsabilidad ante el mundo incrédulo de estar en paz con ellos, de ser respetuosos con ellos, de mostrar a Cristo hacia con ellos, puesto que somos esposa también de Él. Ahora, en esa misma línea, Pedro les va a exhortar algo importante. Fíjate el versículo 3, específicamente a las esposas, dice: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Pedro sabía que una de las luchas de la mujer era la búsqueda de la belleza externa. Así que dentro del llamado a esa pureza y respeto, Pedro les dice: no se ocupen más de la belleza externa, de verse bien con peinados ostentosos, de que utilicen adornos brillantes, vestidos extravagantes, sino, dice Pedro aquí, específicamente a estas mujeres, sino ocúpense de la belleza interior. Aquella belleza del corazón, la que no se desvanece, dice Pedro, la que tiene un espíritu tierno, la que tiene un espíritu sereno, y que el ocuparse de la belleza interna, mujeres, eso es de gran estima para Dios. Mujeres, ustedes deben de ocuparse más. No está mal, ¿verdad?, que utilicen algún peinado bonito, algún vestido padre, ¿no?, algunos adornos, ¿no? Irte a un spa, ¿no? Ahora que me va a abrir su estética, las invitamos a que vayan a un peinado, ¿no? Pero lo más importante, hermanos, es ocuparse, hermanas, ocuparse del interno, del corazón. Es lo que está diciendo aquí Pedro. Igual varones, ocúpense más. Hay varones que también ya pasan más tiempo en el espejo, ¿no? Ya pasan más tiempo en el espejo, que el peinado, que el gel, ¿no? Que la crema también, ¿no? Digo, no sé, pues, está bien, pero lo que está diciendo Pedro aquí es: ocúpense más de la belleza interna, de lo que alimenta el corazón. ¿Quién es el Cristo? Ocúpense de Cristo. ¿Quién es el precioso, la preciosa piedra? Cristo. Ocúpense, es lo que está diciendo aquí, ocúpense de Cristo, ¿no? La belleza verdadera, hermano, es la interior, y la encontramos en Cristo, la encontramos en su palabra, y en eso debemos ocuparnos, ¿no? Si tú no te has casado, ¿no?, entonces lo que tú debes buscar en una persona es que no es tanto que sea muy, muy bello por fuera, sino que sea bello por dentro. Que lo primero que tú veas de esa persona por lo que quieres casar es que esta persona ame a Cristo, que esta persona sirva a Cristo. Puede estar muy guapo, muy guapa, pero si no hay una belleza interna, es probable que haya problemas. Por eso ocupémonos, hermanos, de la belleza interna, de su palabra, de que Cristo esté en nosotros. El apóstol Pedro va a dar un ejemplo. Le va a dar un ejemplo a estas mujeres, dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Una mujer bella es aquella que atiende a la palabra de Dios, es aquella que atiende el corazón antes que a lo externo. Una bella mujer es aquella que espera en Dios, espera en Cristo. O sea, varones, eso es lo que debemos buscar en nuestras esposas. Tenemos como responsabilidad, varones, nosotros presentar a nuestras esposas hermosas y bellas. ¿Cómo estamos pastoreando, verdad, a nuestras esposas? Estamos presentándolas bellas. Ahorita vamos a ver Efesios 5, como el apóstol Pablo también da este propósito de los hombres hacia sus esposas. Pero, es decir, ellas de las cuales Pedro se refiere como santas, dice que ellas
esperaban en Dios. ¿Cómo esperaban en Dios estas mujeres? Sujetándose a sus maridos. Esposa, ¿te estás sujetando a tu marido? Cuando tú te sujetas a tu marido, tú estás esperando en Dios, tú estás descansando en Dios. Ahora dices, yo no soy casada, pero tú no casada, también tienes que cumplir ese rol de sujeción. No en un sentido, ya no en un sentido matrimonial, porque ya no eres casada, pero sí en un sentido a un líder, ¿no? A un varón, en este caso puede ser alguien de la iglesia, en el cual estás tú ayudando a la iglesia, en este caso los gobernantes. Pero no porque no estés casada, ya no tengas ese rol que tienes que cumplir como mujer. Si tú estás casada, tú esperas en Dios sujetándote a tu marido. Hermana casada, tú debes descansar en tu esposo. Tu esposo tiene tres propósitos, tiene tres tareas importantes sobre ti. Tiene primero, que se llama las 3P, que lo vamos a ver con varones: pastorear a su esposa, proveer a su esposa y proteger a su esposa. Mujer, descansa en eso con tu esposo. Es que mi esposo no me pastorea. O sea, tampoco le reclamas, ¿no? Sino tú sé una ayuda a él para que él te pastoree. Dile, esposo, leemos la palabra, oramos juntos. Entonces él va como que eso se va a activar y entonces va a decir, sí, vamos a orar, ¿no? Ahora, en cuanto a la protección, ¿no? También, es que no me proteges, es que me dejas ir sola acá, ¿no? Ayúdale a estas tres tareas. A la provisión, ¿no? Es que no me siento proveída por ti, pues ayúdale a otras tareas, impúlsalo para que tu esposo pueda cumplir con estas tareas que él tiene para contigo. Esposas, descansa en tu esposo, ayuda a sus tareas, ¿no? Aconséjalo con la palabra, ama a tu esposo, respeta a tu esposo, honra a tu esposo, ¿no? Escúchalo, cuando llegue de trabajar, escúchalo. No llegues con reclamos, luego de lo que hicieron tus hijos, ¿no? Escúchalo, ¿no? Atiéndelo, platica con él, sé prudente con él, ora con él. Si él pierde la iniciativa de hacer estas cosas, tú ayúdalo, ¿no? Sírvele, no desees tomar tú el rol de esposo. Él tiene, si está en la palabra, él va a proveer, él va a proteger, él te va a pastorear, pero necesita tu ayuda. Necesita que tú lo impulses. Descansa en Dios, descansa en que Dios lo va a guiar para hacer esta tarea. En eso tú estás haciendo la voluntad de Dios, en eso tú te estás sujetando y en eso tú estás esperando en Dios. ¿Cuándo me tengo que sujetar a mi esposo? ¿Hasta cuándo? Aun cuando mi esposo no me muestre amor, ¿tengo que sujetarme? Sí, hermano. Aun cuando a veces sea difícil de soportar, hay que atender a este llamado. Acuérdate que el mal se vence con el bien, ¿verdad? Decía Pedro anteriormente, no sé si Pedro o Pablo, no recuerdo, pero dice que haciendo el bien tú haces callar la ignorancia de los insensatos. Pedro se refiere aquí a estos esposos que no conocen de Dios. No aquellos que ejercen violencia, no aquellos que cometen infidelidades, adulterio, sino aquellos que no han sido creyentes aún. Cuando ocurra esto de violencia, infidelidad, es momento de que tú dejes la sujeción. Porque ya en un momento de violencia e infidelidad, ya se rompe todo lo demás. Entonces es momento que tengas que salir de ahí. Pero mientras Dios te dé la sabiduría de que por tu conducta Él pueda ser ganado, tú sigue haciéndolo. Mientras Dios te dé la sabiduría para que tu esposo pueda alinearse a estas tres cosas que tienes por sobre ti, sigue sujetándote a Él. Sigue tú atendiéndolo, sigue tú platicando con Él, sigue tú apapachándolo, sigue tú ayudándole a estas tareas. No es nada fácil esta tarea. Como esposo no es nada fácil. Y cuando
cuando llevaste un tiempo sin pastorear, no va a ser fácil ahora pastorear. No va a ser fácil, ¿no? Pero tenemos que ayudar al esposo. A veces cuando yo llego así súper cansado del trabajo, a veces ni siquiera quiero orar. Y ya tengo que hacer todas las cosas para el otro día. Y entonces mi esposa me dice, amor, hoy no vamos a orar. Entonces me ayuda, me impulsa, entonces me quito toda esa presión que tengo, entonces sí, vamos a orar. Y en eso consiste, en poder ayudarnos. Entonces, para poder cumplir los roles bien que nos corresponden bajo el orden de Dios, bajo el propósito de Dios, en eso va a haber bendición. En eso va a haber mucho fruto en el matrimonio. Da este ejemplo. Fíjate lo que dice el 6. Dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas. Si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Tú te consideras hija de Sara por cuanto ella obedecía a su esposo? Por cuanto ella tenía ese respeto por Abraham, que incluso le decía Señor, no le decía por su nombre, le decía Señor. Por lo cual dice Pedro aquí, por lo cual ustedes vienen a ser hijas de Sara, por cuanto hacen como Sara hizo. Ustedes, hermanas, saben muchos más atributos de Sara, pues han visto las mujeres de la Biblia. Ella esperó en Dios cuando le dio la promesa a Abraham. Ella se dirigía a su esposo con respeto, llamándole Señor, incluso cuando él tomó malas decisiones. Incluso también cuando ella tuvo problemas, ¿no? Incluso cuando ella le dijo a Abraham que se allegara a su siervo. Incluso ahí Dios los restauró, ¿verdad? Pero ella no perdió la sujeción de Abraham. Ahora, a pesar de que Abraham tomó las decisiones, ella siguió sujetándose a Abraham. Entonces, Sara era muy hermosa y aún así respetó a Abraham. Pero Sara viene a ser un modelo de una mujer que se sujeta a su marido porque se sujetó a Dios respetando a Abraham. Por eso dice, si ustedes hacen el bien en esto, vienen a ser hijas de Sara por modelo. Sin temer ninguna amenaza, porque su confianza estaba en Dios, sujetándose en su esposo. Mujeres, una vez más, su deber es descansar de sus esposos, si son creyentes. Aún si no son creyentes, también tú debes descansar, tú debes tener una buena actitud con él. Puesto que Dios si es creyente, Dios le va a dar la sabiduría a tu esposo para proveer, proteger, pastorear, y ustedes deben ser una gran ayuda importante para que estas cosas sean bien aplicadas. Hermana, si el hombre no provee, no es tu responsabilidad hacerlo. Si es tu responsabilidad ayudarlo, pero no, si tú puedes ayudarlo, pero no es tu responsabilidad. Ayúdale, anímalo a hacerlo. Si no te protege, no tomes tú ese rol de protección, sino haz que sea fácil la protección. No te metas en problemas. Es que pedí prestado porque mi esposo no me da. No te metas en problemas. Espera a tu esposo. Habla con tu esposo, comunícate con tu esposo. Es que pedí estas cosas porque no me da. Espera, descansa en él, habla con él, ora con él. Si tu esposo no te pastorea, no es tu responsabilidad pastorear. Sé sabia para impulsarlo para que él te pastoree. Ya te decía, ya me imagino a los varones ahí de Asia Menor diciéndole a Pedro, qué buen sermón, Pedro, ¿no? Ya es hora que hablaras de las esposas, ¿no? Pero dice Pedro, también tengo para los esposos. Fíjate el versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbos. Hay varios elementos que aquí Pedro menciona, pero al principio dice, vivid con ellas. Vivid con ellas. Lo que quiere decir aquí Pedro es que el esposo debe vivir con su esposa, no de su esposa, ¿verdad? No de su esposa para servirse de ella como si fuera una empleada doméstica, ¿verdad? No, vivan con su esposa. Cuando dice aquí con, está hablando de unidad, de que deben ser una unidad estos dos. No que uno debe estar por encima de otro y que el esposo, porque se tiene que sujetar, tiene que hacer lo que yo diga. No, ¿verdad? Vivan con su esposa, vivan juntos, vivan en unidad. Después dice, vivan sabiamente, es decir, esposo, si tú debes vivir sabiamente, ¿cómo? Bajo la palabra de Dios, para vivir y tratar bien, tratar sabiamente a tu esposa. Hermana que estás casada, ¿tu esposo te trata con sabiduría? No lo digas, no queremos saber, solamente piensa. Solamente piénsalo, ¿tu esposo te trata con sabiduría? Si tu respuesta es no, no le reclames, más bien ayúdale a que te trate con sabiduría. Ahora, esposas, ¿tu esposo te trata como vaso frágil? No respondas, ayúdale a que él pueda tratarte de esa forma. ¿Cómo viviremos sabiamente, hermanos, si no venimos a la palabra de Dios? Si no somos el impulso a las cosas de Dios. Hermano, marido, tú eres el principal impulso para que tu familia conozca y crezca en el Señor. Tú eres el que debe decir, vámonos a la iglesia, tú eres el que debe decir, vamos a orar, tú eres el líder, tú eres el que debe impulsar a tus hijos, tú eres el que debe decir, vamos a llegar tarde a la iglesia, vámonos. Si eso no ocurre, esposas, no le reclamen, ayúdenle a que esto sea para bien. No le reclames, no digas, ves, el pastor dijo que debes hacerlo. No llegues a casa y ves, el pastor dijo que tienes que, o igual al revés, ¿no? Ayúdense mutuamente, oren juntos. Recuerden que la belleza empieza ¿en qué? En el interior. Luego dice, dando honor. El hombre debe dar honor a su esposa. Un esposo piadoso sabe cómo hacer que su esposa se sienta honrada en todo momento. Esposas, ¿se sienten honradas de sus esposos? Porque aunque ésta se someta a él se asegura que ésta no se sienta bajo el poder de un dictador. O sea, esposas, ¿se sienten bajo el poder de un dictador en casa? De aquel que dice, ¿se tiene que hacer lo que yo diga? Porque soy el que manda aquí. Entonces, esposas, si esto es el caso, ayúdale a tu esposo. Sé de ejemplo para él, sujétate. Ama a tu esposo, sirve a tu esposo. Dios le va a dar en algún momento la sabiduría para que él se conduzca sabiamente para contigo. Te dé la honra. Hermano, tú eres un líder, tú debes buscar ser un líder en tu hogar, un líder sabio, un líder amoroso en tu hogar. No debes buscar ser un dictador en tu hogar. Pedro expresa la manera en cómo se debe tratar a la esposa y le dice, trátelas como vaso frágil. Es decir, que el esposo piadoso reconoce las limitaciones físicas, porque es natural que la mujer tenga limitaciones físicas más que el hombre, puesto que el hombre es más corpulento, ¿no? Bueno, en el caso mío no, ¿verdad? Porque mi esposa es más alta que yo, pero hermano, el hombre piadoso reconoce las limitaciones físicas y no espera más de ella de lo que es apropiado. No espera más de ella de lo que es apropiado. Luego, como esposos, nos agandallamos con las esposas. Una vez me sentí mal porque ya era como las 10 de la noche y yo quería algo de la tienda, ¿no? Y se me olvidó y le digo, ve tú a la tienda, ¿no? Imagínense, ¿no? Y sí fue ella, ¿no? Ya cuando regresó me arrepentí porque dije, ya es noche,
¿no? No sabemos qué es lo que pase fuera. Y entonces dije, no, ya, o sea, no vuelvo a hacerlo, porque estoy como exponiendo a la mujer. No la traté en este sentido como vaso frágil, ¿no? Y luego dice como coherederas, trátenlas como coherederas. Es decir, el esposo piadoso no solo debe tratar a su mujer como esposa, sino como a una hermana en Cristo, como a coheredera, como la mujer, tanto la mujer como el hombre van a tener las mismas bendiciones con el Señor. Entonces trátenla como coherederas, quiere decir que trátenlas porque ellas van a tener las mismas bendiciones y privilegios delante de Dios. De hecho, hermanos, de que tengamos diferentes roles no significa que tengamos los mismos beneficios con el Señor. Por eso debemos tratarlas como hermanas en Cristo también, porque tenemos los mismos derechos espirituales. Las mismas promesas son para los dos. Los mismos propósitos son para los dos como hermanos. Somos iguales en estos derechos espirituales, pero diferentes en roles. Ahora Pedro le dice literalmente, fallar como esposos trae limitación. El que tú falles como esposo va a traer una limitación en tu hogar. Y dice el apóstol Pedro que las oraciones van a ser un estorbo. Dice, para que tus oraciones no sean un estorbo, pues trata a la mujer, hónralo. Trátala bien a la mujer, como vaso frágil, para que tus oraciones no sean como estorbo. Dice al final, ¿verdad? Del versículo 7, dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Hermanos, si no estamos llevando el diseño, el orden de Dios, por más que oremos, estas oraciones no van a llegar al Señor, puesto que no hay diseño, puesto que no hay orden, puesto que no estamos atendiendo a lo que Dios nos está diciendo. Por eso es indispensable que como esposos tratemos como vaso frágil, que honremos a nuestros esposos, que amemos a nuestras esposas. Hermanos, Cristo es el modelo del matrimonio. Me encanta cuando el Señor crea a Adán y Eva, inmediatamente crea el matrimonio y en ese matrimonio se está mostrando a Cristo. Cristo, el segundo Adán, ¿verdad? Y Adán representa a la esposa que se desvió, ¿verdad? O sea, ese pueblo, ahora el pueblo que se desvió, pero que ahora corre al pastor. Dice, ahora sí vamos a Efesios 5, 23, 33. Seguramente ya tienen muy presente este pasaje, pero quiero que de todo esto que acabamos de decir, ¿cómo apunta todo a nuestro Señor Jesucristo? No es nada más decir, tienes que hacer esto y el otro, ¿verdad? Sino que todo tiene un porqué. Todo descansa en Cristo. Y dice, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, esposas, ustedes se sujetan a sus maridos como la iglesia se sujeta a Cristo. Entonces, maridos, ustedes aman a sus mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Entonces, podemos decir que entonces el matrimonio representa la gloria de Dios. Tu matrimonio debe representar la gloria de Dios, porque la gloria de Dios está sustentada en cómo Cristo amó a su iglesia, en cómo la iglesia se sujeta a Cristo. Fíjate cómo debe amar el esposo a su esposa, tal como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo, hermanos, debe amar a su esposa al grado de entregarse por ella, estar dispuesto a morir por ella, estar dispuesto a sacrificarse por ella. Ese es el verdadero amor de un esposo o de una esposa, el que está dispuesto a sacrificar, puesto que Cristo se sacrificó por su esposa. Aquí está diciendo el apóstol Pablo, ustedes deben hacer así como Cristo.
amó a su iglesia. ¿Cómo la iglesia se sujeta a Cristo? Ustedes deben ser así. Dice el propósito, versículo 26, dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ¿estás pastoreando a tu esposa? ¿Estás presentando a tu esposa como gloriosa al Señor? ¿Estás presentando al Señor a una mujer que no tiene mancha? ¿Estás presentando a esta mujer que no tenga arruga alguna? ¿Sí? ¿Estás presentando a tu mujer, a tu esposa ante Dios como santa y sin mancha? ¿La estás pastoreando? Dice el siguiente versículo, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Aquí el apóstol Pablo dice, ustedes deben amar, así como tú cuidas tu cuerpo, dice el apóstol Pablo, así debes cuidar a la mujer. Así como amas tu cuerpo en el sentido de que lo cuidas, de que vas al doctor, de que lo procuras, dice así el apóstol Pablo, así procura a tu mujer, a tu esposa. ¿Sí? Dice el siguiente, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. ¿Por qué cuido a mi mujer? ¿Por qué la cuido? Porque Cristo amó a su iglesia así, de esa misma forma. ¿Por qué amo a mi mujer? ¿Por qué cuido a mi mujer? ¿Por qué pastoreo a mi esposa? Porque Cristo así mismo hizo. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Pero lo más importante es el último, el versículo 33 dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer, otra vez, respete a su marido. El orden de Dios es establecido, el orden de Dios en el matrimonio es establecido con base a ¿qué? Al Evangelio, de lo que Cristo hizo por su iglesia. Entonces, como maridos, como esposos, esposas, necesitamos entonces ¿qué ver? A Cristo y el Evangelio, para saber cómo tratar a mi esposa, para saber cómo conducir. ¿Ven cómo todas estas instrucciones descansan en el Evangelio? Todo descansa en Cristo, en el Evangelio, puesto que Cristo es la imagen de todas las cosas. Así que la pregunta obligada, esposa, ¿te sientes amada, protegida, proveída? ¿Te sientes tratada con sabiduría? Quizá puedes decir que no, pero sabes una cosa, aún así sujétate, porque eso es lo aprobado por Dios. Condúcete con respeto a tu esposo. Esposo, ¿te sientes respetado? ¿Te sientes amado? ¿Sientes que tu esposa sí se sujeta o no se sujeta? Si no, aún así ama a tu esposa. Aún así trátala como vaso frágil, porque eso es aprobado por Dios. Si tú no eres casado o casada, eres parte de su iglesia, entonces sujétate a Cristo, sujétate a tus autoridades, a tus líderes. Espera en el Señor como un cuerpo funcional. Hermanos, busquemos estas cosas, puesto que el matrimonio refleja la gloria de Dios, refleja el Evangelio. El matrimonio es el Evangelio de lo que Cristo hizo por su iglesia y lo que su iglesia hará con Cristo. Refleja a Cristo, refleja el Evangelio, pues Cristo siendo Dios, aún así se sujetó al Padre, subiendo a la cruz a morir por nuestros pecados. Se sacrificó por su esposa, que habría de creer, resucitó por su esposa, para que esta esposa viviese para él en esperanza. Él subió al trono y el esposo ha prometido volver. El esposo ha prometido volver para consumar el matrimonio. Como iglesia, hermanos, somos esa esposa que espera en el esposo, que un día vendrá. Y ya no vendrá como
como vino la primera vez, ¿verdad? Que vino montado en un pollino o humildemente, sino vendrá como rey y vendrá por su esposa y le va a decir, esta es mi esposa, me llevo a mi esposa, me la llevo a un hogar mucho mejor y me voy a casar con mi esposa y se va a consumar el matrimonio y viviremos eternamente con el esposo. Así que reflejemos eso, reflejemos esa promesa aquí en la tierra mientras estamos casados, ¿no? Los que no están casados, tengan mucho cuidado. Busquen a un hombre, a una mujer que ame a Dios y caminen juntos hacia eso. Ten cuidado de querer tú como que ayudarle a Dios, porque hoy en día las generaciones ya se meten en internet para buscar a alguna persona, ¿no? Como que quieren ayudarle a Dios a buscar a alguien. No, esperen en el Señor. Dice que la doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, en cómo agradar a su Señor. Igual el joven, ¿verdad? Mujeres que no están casadas, esperen en el Señor. No quiero decir que tampoco conozcan personas, pero sí enfóquense en las cosas del Señor. En cómo, como esposa, como iglesia, en cómo sujetarse a Cristo. Y en este caso sus líderes, en este caso sus gobernantes, sus amos. Hermanos, que este sermón sea de mucho provecho para cada uno de nosotros, que podamos aplicarlo, que podamos tomar decisiones hoy en día. Que podamos decir, el Señor me habló en esto, voy a comenzar el día de mañana. Si el Señor me habló en esto, aquello, en esto otro, voy a comenzar. Ayúdense mutuamente entre esposos. Ayúdense, oren juntos, oren con sus hijos, respétense. Esposos amen a sus esposas, trátenlas bien. Esposas, sujétense y busquen siempre glorificar a Dios en todo. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por que tú nos hablas de temas muy importantes, Señor. Sí. Hemos de saber, Señor, que el matrimonio es la representación de tu gloria. El matrimonio refleja el Evangelio. El matrimonio es algo hermoso, Señor, que tú has diseñado, que tú le has dado orden en cuanto a su funcionalidad, Señor. Y permite que los que estamos casados, Señor, podamos reflejar tu gloria en nuestro matrimonio. Señor, sé que es difícil, porque pues somos pecadores, Señor, y sé que va a haber momentos complicados, sé que va a haber diferencias, sé que va a haber problemas, Señor, pero tú a través de tu palabra, Señor, guíanos para tratar con sabiduría todo lo que acontezca, Señor. Pero sobre todo, Señor, como iglesia, como esposa, ayúdanos, Señor, a sujetarnos a Cristo en todo momento. Nuestro esposo, quien esperamos por segunda vez. Como iglesia, ayúdanos a tener una sujeción verdadera, una sujeción de obediencia, una sujeción de esperar, de esperanza, Señor, de permanencia en este esposo que vendrá por segunda vez. Ayúdanos, Padre, a comprender tu palabra todos los días, a alimentarnos, a fortalecernos todos los días, y que podamos cumplir como esposos y esposas, como mujer, hombre, cumplir nuestros roles según tu orden, porque mientras más hay orden, Señor, mientras más hay diseño, más hay bendición en lo que hagamos, Padre. Así que ayúdanos, Señor, danos tu espíritu y que sea tu espíritu que nos impulse a buscar tu voluntad, Señor. Te glorificamos, Señor, y gracias por este tiempo en tu palabra. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.